combatir en este mundo espiritual de opresiones, de carga. El Señor quiere hacer la obra en cada uno y siempre nos habla para apuntarnos primeramente lo que nos frena también, que es el pecado mismo. Para eso está la palabra nos da el conocimiento para poder combatir contra Satanás, para poder entender cuál es la voluntad del Señor, cuál es el camino que tenemos que caminar para obtener las bendiciones. Dice la palabra que todos sus caminos son paz. Entonces, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, lo que va a traer es un descanso para nuestra alma. Conflictos pueden haber, pero nuestra alma que repose es una gran cosa. Pero cuando estamos fuera de la voluntad del Señor, solamente, como dice, en el mundo vas a tener aflicciones. Entonces nos habla que en su camino siempre vamos a tener la ganancia para nuestra alma, la paz, el descanso, y para eso nos tenemos que poner a disposición suya, que es hacer la voluntad del Señor. El Señor nos habla por la palabra, nos traza una manera, nos dice cómo tenemos que hacer su voluntad, y por lo tanto ahí vamos a hallar el reposo para nuestra alma. Siempre digo, nos ponemos a merced del Señor, a voluntad del Señor, y va a adquirir reposo en nuestra alma. Vamos a trabajar para Él y vamos a tener esa paga de paz, de gozo, de alegría, como lo dice. La paga de Dios es la paz. En cambio, si nos ponemos al servicio del enemigo, lo único que vamos a adquirir es tormento, opresiones y cargas, ¿no? Quería tocar en Romanos, para comenzar, Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1, 1. Romanos 1, 1. Amén. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Con este versículo es lo que vamos a comenzar el mensaje hoy. Y cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, esta palabra siervo tiene un gran peso, tiene un gran valor para nuestra vida espiritual, y siervo quiere decir servidor, que está al servicio de Dios. El siervo, dice la palabra, que hace la voluntad de su amo. Entonces dice acá en esta segunda parte, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, lo que nos enseña acá la palabra, que es un servidor exclusivo para el Señor, exclusivamente para el Señor. Y así tiene que estar nuestra alma, exclusivamente para el servicio del Señor. Y cuando hablo de servicio, no se crean que les voy a decir solamente predicar. Creo que acá estamos todos para hacer la voluntad del Señor. Todos estamos llamados al servicio del Señor para hacer la voluntad. Y como yo siempre digo, ¿tenemos familia? Amén. ¿Tenemos obligaciones? Amén. ¿Tenemos amistades? ¿Tenemos madre, padre, esposa, esposo? Bueno, a nosotros nos toca el servicio de alimentar esa alma, de ser guía, de estar al servicio de Jesucristo, para predicar la palabra, para llevar este mensaje, de la cual somos privilegiados hoy en escuchar el mensaje del Señor para poder libertar a otras almas. Entonces, como dice acá, servidor exclusivo, esto es lo que destacaba, apartado para el Evangelio. Así cada uno es apartado para el Evangelio cuando escuchó el mensaje, cuando se puso en la mano de Dios, cuando se arrepintió del pecado, cuando vino el conocimiento y le aceptó como Salvador, ya tiene que estar para el servicio de Dios. Entonces, acá como dice, servidor, siervo, es el que hace la voluntad de su amo. Y el Señor, como siempre decimos, la voluntad del Señor la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando nosotros le pedimos perdón, le confesamos el pecado, le declaramos y le echamos todas nuestras cargas, el Señor nos limpia
nos hace la obra en nuestra mente y empezamos a tener entendimiento de la palabra, y eso es lo que vamos a predicar, nuestro testimonio. Nuestra alma es libre, nuestra alma tiene descanso, nuestra alma tiene paz, y por lo tanto lo que vamos a contar, lo que hace el Señor en nuestra vida, y por lo tanto ahí estamos siendo servidores del Señor Jesucristo cuando contamos nuestro pequeño testimonio, que es de gran valor para otras personas que están ciegas, que están en opresiones, que tienen dificultades en su vida, que tienen ruptura matrimonial, que tienen hijos rebeldes, hijos en el vicio. Entonces el Señor a través de nuestra vida va a llevar la palabra, el Evangelio, como dice acá la palabra, ¿no? Y bueno, este mensaje, ¿por qué surgió? Este mensaje surgió porque muchas veces no queremos hacer la voluntad del Señor en el sentido de ponernos en las manos del Señor. Justamente, bueno, ustedes saben la condición de mi padre está prácticamente postrado y yo lo tengo que higienizar. Y bueno, me venía esta palabra, que estoy para el servicio del Señor, y uno de los servicios es Él. Uno de los servicios es Él. Entonces, cuando vino la voz del Señor, me pasó como a Samuel, cuando lo llamó el Señor, en Samuel 3:10, cuando dice, Samuel, Samuel. Y Samuel, ¿qué dijo? Oye, o habla, porque tu siervo oye. Entonces, el siervo siempre tiene que estar atento, el servidor, el Hijo de Dios, para escuchar la voz de Dios. Y el Señor nos va a hablar para hacer su voluntad, y como dice también en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dijo Isaías, heme aquí, Señor. Entonces no solamente oír la voluntad del Señor, sino practicarla, hacerla, ponernos en las manos de Dios, pedirle perdón para que dispongamos nuestra vida para el servicio del Señor. Entonces me llevaba también esto a Mateo 3:11, que es la palabra justamente que me habló cuando estaba higienizando a mi papá. Dice así la palabra de Mateo 3:11. Mateo 3:11. Está la palabra que me estuvo hablando el Señor, que nos va a hablar a todos, porque muchas veces tenemos por poca cosa nuestra vida, por poca cosa nuestro servicio, por poca cosa lo que le podamos brindar al Señor. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, vemos acá la palabra. Cuando dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y esta palabra calzado, que no soy digno de llevar, bueno, en la antigüedad, por ejemplo, uno de los servicios de los siervos, de los esclavos, para hacer la voluntad de su amo, eran llevar los calzados. En otra versión también dice la correa, no soy digno de desatar la correa. Vemos que la función de ese siervo era llevar el calzado, era cambiarle el calzado a su amo, y parece una tarea muy insignificante muchas veces, la que le podemos brindar por este contexto, por esta palabra al Señor. Parece poca cosa, ¿no? Llevar el calzado. Así también cuando lo higienizaba mi papá, ustedes saben la clase de higiene que le hago, la ducha, limpiar de la cola, todas esas cosas, ¿no? A ver, en un momento me quebrantó el espíritu y digo, no soy digno de hacer esta tarea. Estoy para el servicio por memoria de la sierva, de su esposa, de mi mamá. Entonces, el Señor me puso en ese servicio. Y tampoco soy digno, digo, no soy merecedor. Entonces el Señor nos pone, nos encarga una obra, y esa es la que tenemos que cumplir, por más insignificante que parezca, ¿no? Hablaba con los jóvenes, uno limpia el piso, otro está en la cocina, otro está en la tarea de la puerta, otro está en la tarea del baño, y parece poca cosa que le podamos brindar, pero no somos dignos, aún en esa poquita cosa. Y así nuestra vida, hermano, con lo poco que le podamos brindar,
con el servicio tal vez a nuestros hijos, predicándole un versículo, es una gran cosa. Orando por su vida ya es una gran cosa. Nos estamos poniendo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para cumplir su función, pero no somos merecedores, porque muchas veces estamos llenos de opresión, llenos de pecados. No es que hicimos merecimiento, como dice acá la palabra en 1 de Timoteo. Vamos a ir para darle el sentido. 1 de Timoteo 1, 12 y 13. Dice así la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo, dice, por fiel. Me tuvo por fiel. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Vemos acá la palabra, la vida anterior, comparándose. Pablo no hizo mérito, no tenía mérito para que lo ponga a la obra. Pero así también nuestra vida, no hay mérito, pero el Señor nos tiene por fiel. El Señor nos elige, el Señor nos enseña la palabra para hacer la voluntad, para estar en su servicio, y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Parece poca cosa, hermano, que demos un versículo. Parece poca cosa que vengamos a la iglesia. Parece poca cosa que traigamos a nuestros hijos. Parece poca cosa que prediquemos o oremos por un amigo. No, es una gran cosa. Y cuando más te pones, el Señor te va a dar más obra y te va a capacitar más con la palabra. Por eso mismo este versículo: no soy digno, no somos dignos de desatar la correa de su calzado. No somos dignos de cumplir un servicio en la casa de Dios. No somos dignos, hermano, que el Señor nos tenga en cuenta para llevar su palabra, pero el Señor, por misericordia, escoge, como dice, a lo vil, a lo menospreciado de este mundo, lo escoge para predicar la palabra del Señor, para que te use, para que seas siervo del Señor, porque muchas veces nos pide poca cosa, como decía, poca cosa, en el sentido de que, a ver, venís a barrer la iglesia, venís a limpiar los baños, venís a atender la puerta, poca cosa, pero te da una gran paga, un descanso, una paz, una liberación, te bendice, te protege la familia. En cambio, cuando trabajás para el servicio de Satanás, porque muchas veces decimos, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para escuchar la palabra, no tenemos tiempo. Y ahí es cuando estamos al servicio de ¿quién? Esclavo de Satanás, al servicio de Satanás, y hacemos su voluntad, pero ¿con qué nos paga? Con opresión. Y vos fíjate que trabajás 8 horas, 10 horas, 12 horas, y te oprime, venís cargado, venís turbado, venís nervioso, vivís así, tu vida es así, pero te paga con opresión. Pero un poquito que te pongas en cuenta, a cuenta con el Señor, cómo te liberta, cómo te vas de otra manera cuando escuchás la palabra, cuando se te ora, cuando cumplís un pequeño servicio, en el sentido, pequeñas cosas que te pide el Señor. Dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, pequeño servicio, pequeño tiempo que le podemos dar, tal vez con una pequeña cosa, un pequeño tiempo, tal vez 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo le da cada uno, pero fíjate con 10 horas de trabajo afuera, cómo te opresiona, cómo te paga Satanás, pero en cambio, la paga del Señor es vida, es paz, dice la palabra. Y ese es el descanso que nos quiere dar. No somos merecedores, porque nuestra condición, mirando un poco, hay un desinterés en la palabra. No te importa aprender la palabra, no te importa si orás, no te importa entrar en la oración, confesar el pecado, llevar la vida como quiera. Entonces parece que no hay valor en esto, valor. Y justamente estaba escuchando más bien un mensaje que se dio el miércoles, con respecto a uno de los jóvenes de acá, con respecto a la vida de Sansón. Sansón en un momento lo usaba el Señor. Lo usaba, pero esa liberación, esa fuerza, esa consagración que le da el Señor, solamente lo usó para sus pasiones,
para estar con una mujer, después con otra y con otra. Entonces predicaba a esta joven, decía, ¿para qué usamos nuestra vida? ¿Realmente para el Señor o para el servicio de Satanás? ¿A servicio de quién estamos? ¿Para qué nos queremos libertar? ¿Para qué queremos sentirnos bien si después otra vez nos cargamos de pecado, nos vamos fuera de la voluntad del Señor, hasta que al final después viene la destrucción? Y esto era lo que me abría la cabeza, es verdad. Muchas veces venimos, escuchamos la palabra, queremos que nos sobre, nos queremos ir bien. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para la lectura? ¿Para ocupar nuestra vida en la oración? ¿Para confesarle todos nuestros pecados? ¿Para tratar de aplicar algo que escuchamos en la reunión? ¿O para entregarme otra vez a la televisión, para contaminarme, a la novelita, para perder el tiempo en el celular? ¿Para qué? ¿Qué veo? ¿Con qué me edifico mi vida? Si es con la palabra de Dios o con la carga que me pone Satanás en la mente. Entonces, ¿para qué quiero liberación? ¿Para qué vengo a clamar? Si le digo, Señor, perdóname de la codicia, del afán, y después te libertás de esa turbación, de esa locura que te toma la mente, y otra vez a tu vida de afán, de codicia. Como predicaban también una joven, decía, si vos tenés cubierta tu necesidad y trabajás de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿para qué querés afanarte otra vez el domingo? ¿Para qué buscás otra vez más plata el domingo? Entonces eso se transforma ya en afán, en codicia, y por eso viene la turbación. Porque dedicás solamente la vida al servicio de Satanás y no pones tu vida al servicio de Jesucristo, porque Él te va a pagar con paz. Y ahí es cuando tenemos que ser suficientemente sabios, pedirle perdón, Señor, perdóname, dame entendimiento, Señor, para poder entender mi condición, para que este privilegio de esta poca cosa que te pudiera dar, orar por mis hijos, predicar a una persona, un versículo, un testimonio, que lo tenga en valor. Que tengan valor también cuando puedo llegar a tu casa para escuchar tu palabra, para que me libertes, para que me dé el discernimiento de mi pecado, para que me dé el conocimiento y para que yo, cuando salga con la potencia de Dios, con el poder de Dios, y le pueda contar esa palabra que he recibido, que me ha quebrantado, que ha llegado a mi vida, que me ha libertado, que me ha hecho bien. Señor, perdóname. Entonces, eso es hacer la voluntad del Señor, ponernos en las manos del Señor, ponernos a su servicio. Poca cosa le podemos dar, no somos merecedores, hermano, nos tiene. Y acá, ¿cuántas personas mejores que nosotros hay? Naturalmente hablando, venimos acá porque nos sentimos pecadores, porque nos sentimos que estamos llenos de cargas, llenos de opresiones, una vida miserable que llevamos. Entonces venís a recargarte de la presencia del Señor, venís para que seas libre. Entonces decís, llevo una vida desastrosa, pero el Señor te tiene en cuenta. Acá la palabra dice, me puso en el ministerio, me tuvo por fiel, no haciendo merecimiento, porque nuestra vida, si miramos, ¿qué podemos ofrecerle, hermano? No tenemos nada que ofrecerle. Lleno de impureza, lleno de contaminación, lleno de nervios, lleno de angustia, lleno de sufrimiento. Entonces la palabra nos habla, ponete en las manos del Señor. Que seas siervo de Jesucristo, porque Él te va a pagar con paz, Él te va a pagar con la tranquilidad, Él va a hacer descansar tu mente, hermano, tu mente, eso que no descansa, que estás turbado, que estás opresionado. Gran cosa es aprender la palabra del Señor, porque cuando aprendes la palabra del Señor, ahí empezás a conocer el plan de Dios, ahí empezás a conocer cómo es la treta de Satanás, pero también cómo el Señor te liberta. Entonces podés discernir, ahí te podés dar cuenta, entonces aplicás el conocimiento para tu beneficio y ahí empezás a ser libre, hermano. Y dice acá la palabra también en 1 de Pedro 5:2. 1 de Pedro 5:2, pequeña cosa la que le podemos brindar, hermano. Tal vez uno le brinda un servicio, tal vez con ayuda, con ofrenda, con barrer,
pequeña cosa que le podemos brindar al Señor. Dice acá en Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La otra versión dice con ánimo pronto, voluntariamente, voluntariamente. Entonces, de ahí es que yo me empezaba a meditar mi condición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos con ganas? ¿Sale de adentro? Porque se había tocado también desde hace 2 semanas el servicio de hospedar, recibir gente. Y entonces acá es cuando nos habla. Recibir gente no significa solamente en la iglesia. En tu casa, cuando viene un alma, cuando viene una necesidad, cuando viene una persona queriendo escuchar la palabra del Señor de tu boca, ¿qué le das, hermano? ¿Lo atendés con ganas? ¿Realmente hay ánimo pronto, o sea, voluntariamente, espontáneamente, sale de adentro? ¿Estás contento por poder predicarle, por poder brindarle la salida? ¿O directamente otra vez viene este? Siempre está cargado, está todo lleno de hechicería, siempre te viene a contar la infelicidad que tiene problemas con su señora, sus hijos. A ver, y yo me ponía a pensar, a meditar, como también hacía el servicio. Yo nunca fui una persona de tratar mal a las personas y muchas veces hasta estaba contento, ¿no? Cuando hacía mi servicio, pero iba más allá. Realmente me ponía a pensar. ¿Deseé yo realmente, o deseaba realmente que vuelva? O decía, bueno, cumplí con el servicio, pero se fue. Por fin, ahora me voy a acostar tranquilo, pero no deseaba que vuelva al otro día. Entonces, si vamos hilando fino, así también es nuestra vida o nuestra condición espiritual. Que en realidad lo recibís, le das un plato de comida, le brindás un mate, le convidás algo y haces tal vez naturalmente un buen servicio, pero tu alma no está con el buen servicio. Entonces, si hay queja, si hay enojo, si hay desinterés, entonces acá ya nos está desasnando la palabra para ver nuestra condición. ¿Deseamos que vuelva realmente? Y ahí me ponía a pensar, ¿el servicio cómo tiene que ser? Y me ponía a pensar en la gente del campo. La gente del campo, bueno, tiene poca visita en sí porque vive en el campo. A mí me pasa que, bueno, cuando iba a la casa de mi abuelo, a la casa de mis tíos que viven en el campo, te tratan de una manera que vos te sentís bien. Y yo me acuerdo la primera vez que me fui de vacaciones, me trataron tan bien en un lugar que me fui llorando, se me caían las lágrimas. Porque me trataron tan bien, me sentí tan a gusto, que yo pensaba así también por esa, digamos, experiencia que pasé. Tendría que ser así nuestro servicio para que las personas se sientan a gusto en nuestra casa, que se sientan cómodas en nuestra casa. Entonces le brindamos no solamente la buena atención, sino que ahí está la palabra. Y eso habla mucho de nosotros. Cuando se sienten bien, se sienten cómodos con nosotros, es porque estamos haciendo bien el servicio. Pero si no hay deseo, si sientes la hostilidad, cuando entras o entran a tu casa, vos tenés la cara más amargada de que está recibiendo, habla mal de nosotros. Entonces yo me ponía a pensar todo eso del hospedar. La gente del campo siempre te va a decir una cosa: ¿cuándo van a volver? Y te dicen si es grata la visita. Qué lástima que se van. Tan pronto se van. ¿Por qué no se quedan más tiempo? Así te trata la gente del campo. Y me acuerdo que mi abuelo le había dicho, cuando había ido mi hermana y mi cuñado, y le dice, bueno, espero que vengan el año que viene. Si se sintieron bien cómodos, van a volver. Y si no se sintieron cómodos, eso quiere decir que no estuvieron bien acá, no se hallaron. Bueno, ellos lo sienten. Entonces yo pensaba por mi abuelo, que es pastor también,
yo digo, así me tengo que sentir yo, que cuando se va una persona, que yo quiera que vuelva, que tenga el deseo de que vuelva y que se sienta a gusto en esta iglesia, que se sienta a gusto en mi hogar, que se sienta a gusto con el hospedaje, con la recepción, porque se habló mucho de eso. Pero sí también ponete a pensar en tu vida. ¿Cómo se siente una persona en tu casa? Cuando la recibís. Y si digo, no solamente por una persona de afuera, ¿cómo se siente tu marido con vos? ¿Cómo se siente tu esposa con vos? ¿Cómo se sienten tus hijos con vos? ¿Realmente se sienten cómodos? Y entonces eso habla mucho de nuestra persona. Y ahí es cuando decía, Señor, perdóname, porque lo hice con el cuerpo, pero mi alma no estuvo al servicio. Lo hice con la presencia corporal, pero mi alma no estaba dispuesta hasta donde vos me quisiste llevar. Ahora dice una palabra: yo trabajé más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando un alma está quebrantada, cuando un alma está lleno de la presencia del Señor, va a atender bien a la persona. Va a dar palabra abundante. La persona se va a sentir libertada, se va a sentir a gusto, va a sentir la presencia del Señor, y eso es lo que tenemos que lograr, porque no es un esfuerzo natural con lo que yo pudiera brindar mi servicio y decirle, bueno, a partir de ahora le voy a sonreír a todos y vengan a mi casa y yo le voy a brindar el buen servicio. No, si no tenés la presencia del Señor, seguramente lo vas a cumplir mal. Pero cuando está la presencia del Señor, lo vas a hacer bien. Y cuando digo presencia del Señor, nosotros tenemos que humillarnos cada día, pedir perdón cada día, para que entre la presencia del Señor, para que invada la presencia del Señor, para que nos saque la raíz de amargura, para que nos saque la turbación, para que nos saque el nerviosismo, para que nos saque angustias, porque si no, vamos a hablar eso. La palabra lo dice, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca, sale. ¿Qué le vas a poder brindar? Si Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Y si no lo tenemos, no lo podemos dar. ¿Qué le puedes predicar, hermano, si no tenés la palabra? Si vos mismo no sentís la paz, ¿qué servicio le podés dar? Entonces ahí es cuando nos da conocimiento de la palabra, que nos tenemos que llenar abundantemente de la presencia del Señor, abundantemente por el conocimiento, porque el conocimiento te lleva a la profundidad y te lleva a conocer más los caminos de la voluntad del Señor y a ver más tu pecado. Ahora yo que estoy dando estudios de lunes a miércoles, me doy cuenta muchas cosas que antes no me daba cuenta. Voy a la profundidad, voy a indagar y por supuesto, mientras me abra la cabeza el Señor en entendimiento, cada vez va a ser mayor el entendimiento de lo que estoy errando y cómo veo mi pasado hoy, cuán equivocado estaba en mi servicio. Creo que a cada uno que va obteniendo el conocimiento le va pasando lo mismo. Cómo erramos en el servicio. Pensamos que hacemos mucho. Pensamos que hacemos mucho en el servicio del Señor. Como le decía a los jóvenes, si le estoy limpiando la cola a mi papá, a ver, no soy digno. Y pienso que hago mucho tal vez. Uy, qué cansadores todos los días. ¿Cuánto le puedo atender? ¿Media hora? Lo baño. Después lo lavo al mediodía. ¿Lo lavo a la tarde otra vez? ¿Lo mando a la cama? A ver, ¿con qué le voy a pagar al Señor mi salvación, mi liberación? El conocimiento. Es poca cosa lo que uno pueda brindar, hermano. Es poca cosa lo que le podemos brindar. Y poca cosa nos pide el Señor. Que nos pongamos en la mano de Él. Y el Señor, como dice, nos va a hacer ministros competentes. El Señor es el que va a dar la capacidad. El Señor es el que te da conocimiento. Y dice acá la palabra también, en Juan 21:15. Juan 21:15 dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón, ¿me amas más que esto? ¿Y qué dice Pedro? Le dice, Señor, tú sabes que te quiero, sabes que te amo. Apacienta a mis corderos. Brindame el servicio. Predica tu testimonio. Y para predicar tu testimonio, tiene que haber liberación en tu vida.
Tenés que sentir la presencia del Señor en tu vida. Y para eso nos pide humillación. Para eso nos pide el Señor confesar tu pecado. Para que transforme, entre el poder de Dios, nos liberte. Y ese poco servicio, esa poca cosa, que es poca cosa para vos, va a ser un gran poder, una gran liberación, le va a hacer bien a otra persona. Dice también en el Salmos 48, Salmos 48 dice esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad. Entonces, servicio para Dios, estoy haciendo la voluntad que me pide, la voluntad de Dios, la manera de Dios, estoy brindando el servicio. Dice, me tiene que agradar. No tiene que ser un esfuerzo humano. Tiene que ser un placer el servicio para Dios. Hasta ese punto tenemos que llegar. Pero ¿qué pasa? Si está lleno de Dios, va a ser un placer. Si está vacío espiritualmente, va a ser un esfuerzo grande. Va a ser corporal solamente, va a ser pesada. La obra cada día, qué peso, qué carga, cuánta gente. Pero cuando está la presencia del Señor, va a ser diferente. Va a ser una satisfacción, va a ser un placer, porque el Señor mismo te va a impulsar a hablar. Va a hablar el Espíritu de Dios. Entonces, ahí vas a impartir poder, ahí vas a impartir liberación, ahí te vas a sentir bien también, porque el obrero es digno de su salario. Te va a parar con paz, con gozo, con alegría, y te va a dar más conocimiento. Más conocimiento, como dice en Eclesiastés. Mientras más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría, tanto más enseñó la palabra, tanto más enseñó el conocimiento. Por eso nos quiere usar y nos quiere dar el conocimiento, y para eso necesitamos comunión, alimentar nuestra alma. Y cuando digo comunión, es estar en la presencia del Señor, es decirle, Señor, perdóname. Y entonces empieza a hablarte el Señor por la palabra empieza a caer dulce, la palabra empieza a caer con revelación, con conocimiento, te empieza a quebrantar, los empieza a aplicar a tu vida, diciendo, esto me pasa así, esto me pasa de esta manera. Te empieza a abrir el entendimiento, palabras que nunca entendiste, hermano, o que pasaron desapercibidas, versículos bíblicos que se te van abriendo, hermano, que te va dando el entendimiento de tu condición delante del Señor. Y que es poca cosa lo que le puedes brindar. Poca cosa es lo que podés brindar, y no sos digno, hermano. No somos dignos, pero el Señor nos eligió. El Señor, a pesar de que estamos en una condición muchas veces deplorables espiritualmente, el Señor te señala. El Señor te quiere usar, el Señor te quiere dar conocimiento, el Señor quiere que sientas su poder, el Señor te quiere transformar, el Señor quiere que sientas la paz, para que prediques la paz a otras almas, para que llegue ese evangelio poderoso, para que le saque la turbación a almas, hermanos, que están sufriendo, que están atormentadas, que no saben la salida. Y la palabra dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y eso es lo que tenés que sentir. Venís a escuchar la palabra del Señor para alimentar tu alma, para que se fortalezca. Porque sin la palabra morís, hermano, espiritualmente. Tu alma está perdida, está opresionada, está bloqueada. Está bloqueada, muchas veces hay personas que parecen zombies en esta vida. Siempre con el mismo rostro. Rostro de amargado, sufriendo, opresionado, cargado, preocupado. Y el Señor te quiere dar felicidad. El Señor los quiere libertar, hermano, para que ustedes sean, como dice la palabra, luminares en este mundo. La luz para el mundo. Para que en tu vida vean la luz de Dios. Para que sean libertados, para que cuando vean la felicidad pregunten el por qué está feliz. Y bueno, ese es el momento de predicar. Es el momento de hablar, el momento de decirle, el Señor transformó mi vida. Fui a una iglesia, escuché la palabra del Señor, me di cuenta de lo mal que estaba, me empezó a hablar el Señor y empezás a predicar tu testimonio. Parece poca cosa, pero es una gran cosa. Dije en uno de los mensajes, el Señor estaba predicando a una multitud. Tenía 5 panes y 2 peces. Poca cosa para una multitud que se calculaba tal vez en 20.000. Poca cosa, pero Él nos multiplicó. Y así esa poca cosa que es para vos se puede multiplicar, hermano. Puede sustentar a multitudes. Se va multiplicando el conocimiento también, se va multiplicando la sabiduría, se va multiplicando el poder de Dios. Y
Y eso es lo que nos habla, hermano. Servicio para Dios. Y dice así la palabra en Crónicas 29. Primer libro de Crónicas 29:1. Primer libro de Crónicas 29:1. Dice así la palabra del Señor. 29:1 del primer libro de Crónicas. Dice esto: dijo después el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. Porque la casa no es para hombre, sino para Dios. Y yo entendía acá en este versículo, cuando dice, la casa no es para hombre, sino para Dios, que el servicio tampoco es para hombre, sino para Dios. El servicio no es para los hombres, sino para Dios. Entonces, vos servís a una persona, ¿estás trabajando para quién? Para Dios. Para Dios. Dios nos contrata como obreros y nosotros tenemos que predicar. Tenemos que anunciar el Evangelio. Y como dice acá la palabra, 29:6. 29:6. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefe de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, dice, voluntariamente. Y así también Dios quiere que nuestro servicio sea voluntario, no por obligación, hermano. Por obligación tal vez a veces lo haces, te sentís mal, obligación, pero no todo el tiempo así, hermano. Voluntariamente, que salga de adentro, que salga, que sea espontáneo, que sea de corazón ese servicio. Pero para eso necesitas sentir la presencia del Señor, hermano. Si no tenés la presencia del Señor, no vas a trabajar. Dios habla en tu vida cuando estás lleno de la presencia. Y dice así la palabra 29:9, dice así la palabra: se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Cuando haces un servicio voluntariamente, lo que enseña, te trae alegría, satisfacción. Cuando lo haces con desgano, cuando no tenés muchas ganas de atender a nadie o hacer ningún tipo de trabajo, lo haces con enojo. Pero cómo es diferente, hermano, cuando hay esa disposición. Señor, acá yo estoy. Heme aquí, Señor. Perdóname, Señor. Dame ese ánimo pronto, que sea voluntario mi servicio. Y eso trae alegría, trae paz. Esa es la paga de Dios, hermano. Estar al servicio de otra persona trae paz. Estar al servicio del Señor, la disposición que tenemos, hermano, después descansa tu cabeza. Como dijo David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. ¿Cómo dormís, hermano, cuando cumplís un servicio para el Señor? Cuando predicás, cuando estás en la comunión con el Señor, tu alma descansa, tu cabeza descansa. Y dice así la palabra 29:14. A esto es lo que quería llegar. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te lo damos. ¿Quién soy yo?, dice. Somos indignos, no somos merecedores. Como dice la palabra, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que debemos hacer. Siervos inútiles. ¿Quién soy yo?, dice David. Solo que te ofrecemos lo que nos diste. ¿No diste el conocimiento de la palabra? Eso ofrecemos. ¿No diste un poco de paz? Eso es lo que predicamos. Lo que predicamos. A ver, ofrendamos, damos lo económico, es porque te dio trabajo. Ayudamos en el lugar, es porque te da salud, te da los brazos, te da la salud, te da las piernas, te da la fuerza. Y por eso solamente trabajamos, hermano.
Y somos privilegiados. El Señor quiere que entendamos, hermano, que aunque no somos merecedores, nos da el privilegio de servir en su obra. ¿Para qué? Para pagarnos con paz. Para que lo hagamos voluntariamente y al final tengamos recompensa. Porque al servicio de Dios, hermano, como dice la palabra, el obrero es digno de su salario. El primer salario que nos da es el descanso de nuestra cabeza, el descanso espiritual. Después lo otro es protección, es amparo. La palabra que dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Para esto está escrito la Biblia, hermano. Para darte la paz espiritual. Esto no lo vas a encontrar ni con trabajo, ni con novia, ni nada, ni con viaje, nada, ni con lo material, nada. Para eso está, lo material está para suplir otras cosas. Cuando hay tormento en tu vida, no lo paga nada. Nada te da descanso. Nada. Y para esto está escrito la Biblia. No para decir, a ver, ¿cómo se construyó la tierra así? El cómo, como predican algunos, o como tienen entendimiento. No, para saber. No. Esto para hablarte de tu alma. Acá. Para darte el descanso. No te va a contar la historia tal vez de muchas cosas la Biblia. Pero sí te va a decir cómo salir de tu tormento. Tu vida sin sentido, tu vida amargada, hermano. Cuando estás amargado es porque estás vacío de Dios. Cuando estás opresionado es porque estás vacío de Dios. En el mundo vas a tener aflicciones. Dice, tu meta en el mundo, bueno, ahí está, con la aflicción. Y tu rostro dice mucho. Los rostros dicen mucho, hermano. Los rostros no mienten. El lenguaje corporal no miente. No miente. Es tu condición. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está. O donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo puedes invertir. Lo mismo. Si tu tesoro está en este mundo, ahí va a estar tu corazón. ¿Y cómo va a estar? Opresionado, atormentado, aflicciones. Más plata, más material, sí, tengamos plata. Y después, no, porque tengo que mantener el auto, tengo que pagar esto, lo otro, y tenés que sostener todo. Así es la vida. ¿Tenés poco? Bueno, pero quisiera tener más. Cuando tenés más, tenés que sustentar todo, no te alcanza igual la plata. Puedes ganar 100.000 pesos, muy ajustado. 200.000, bueno, te compraste el auto y bueno, te compraste el auto y tenés que, qué caro está el combustible, la inflación, el seguro. Así te tiene el mundo. Siempre una preocupación, otra preocupación. Y encima tenés que ir al seguro a pagar. Y encima si hay un problema tenés que arreglar. Y ahí el teléfono y todo. Eso es el mundo, hermano. Eso es el mundo. Eso está al servicio de Satanás. Opresionado, cargado, pero el Señor quiere el servicio para Dios. El Señor quiere tu alma. Por supuesto, yo no digo que van a tener auto, todo. Pero tu meta, Jesucristo, tu meta al servicio de Dios, y te va a dar sabiduría para que, como dice en Eclesiastés capítulo 5, hay hombre a quien el Señor le da las riquezas y la facultad de disfrutar las riquezas con ellos, la facultad. Pero hay hombre a quien le da las riquezas, pero no le da la facultad de disfrutarla, porque esto tiene que ver la condición espiritual, hermano. Tenés auto, tenés la riqueza, estás afligido, no estás con Dios. Tenés todo lo material, no te falta. No sos rico, pero no te falta. ¿Y tenés paz? Está tu alma con Dios. Y eso quiero que lleguemos. Que no nos turbe las cosas de este mundo. Que no nos aparte de las cosas de este mundo. Que no nos confiemos en las cosas de este mundo. Que, bueno, logré esto y voy a tener paz. No vas a tener paz, hermano. No vas a tener paz. El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Qué está diciendo? Que viene la paz de Dios ahí. Solamente se halla la paz en Dios. No es un descanso natural. Dice también Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento que gobierne tu corazón. Una paz plena, una paz que nunca había sentido. Eso es lo que quiere llegar a ser en tu mente, hermano. Pero solamente estando en la presencia del Señor, pidiéndole perdón, confesando lo que sentís. La palabra dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo le voy a hacer descansar.
Porque si no, no descansa. Dormís por la noche, no dormís. Mentira, te levantás cansado. ¿Por qué? Porque tu cabeza sigue trabajando. Tus ojos están cerrados, tu cabeza sigue trabajando. Seguís hablando solo. Te levantás más pesado. Te levantás con preocupaciones. Te vas mal al trabajar. Te vas mal a hacer los trámites, hermano. ¿Por qué? Porque estás cargado. Necesitas comunión con Dios. Necesitas comprender, hermano. Y estas cosas yo no comprendía cuando era joven. No las comprendía. Hablaba, mi mamá me predicaba. Parecía un zombie, indiferente. Pero hasta que me empezó a tratar, me empezó a llegar los días malos. Por eso dice, que a los jóvenes dice, búscalo en tu juventud. Búscalo en tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y digas en tu corazón, ¿cómo aborrecí el consejo de Dios? Cuando te venga la destrucción repentina, te vas a hallar casado, te vas a hallar con familia, las preocupaciones, vas a querer salir a escapar. No hay escapatoria. Antes te refugiaban mamá, papá, estaba en tu soltería, no había preocupaciones, no te apretaba. Simplemente, a ver, tu preocupación era que salgo, pesado con los amigos, me voy a jugar al fútbol, salimos a bailar por ahí, esa era tu preocupación. Pero cuando llega el hogar, el matrimonio, el casamiento, llegan los impuestos, llegan los gastos, llegan las criaturas, están enfermas, ahí va a empezar la aflicción. Buscá la presencia de Dios. Buscá la presencia del Señor para que todo eso tenga un amparo, una protección y te salga bien. Dice acá la palabra también en Lucas 17. A ver, no, vamos a pasar en 2 de Timoteo, vamos a acelerar un poco el mensaje. 2 de Timoteo 2:15, con respecto al servicio, dice acá la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, con diligencia, con prontitud, con rapidez, eso está diciendo. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿por qué te tardás tanto para el servicio? ¿Por qué te tardás tanto a lo que te pide el Señor? Mirá a dónde me llevaba el versículo, en Oseas 13:13. Dice, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y se tardan mucho para ponerse en las manos de Dios. Se tardan para ponerse en el servicio de Dios. Se tardan para el proceso, para el conocimiento. Se tardan para confesar sus pecados. Y entonces no hay un cambio, no hay un servicio. No hay un hablar. ¿Por qué? Porque vas a hablar de tus aflicciones, de tus problemas, de tus preocupaciones. Y ahí ya está, como dice acá la palabra, es un hijo no sabio, es un hijo necio, que ya tendría que tener o ver la luz del alumbramiento, nacer espiritualmente, pero todavía se está tardando. Y así es muchas veces la condición del creyente, o la condición de la persona, hermano, que no busca a Dios. Dios le da oportunidades para bendición. Y como dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, nos pide con limpieza, con pedir perdón, con confesar nuestro pecado. ¿Cómo nos va pidiendo el servicio a Dios? A unos más, a otros menos. No voy a comparar una persona nueva con una persona que ya está 15 años, que tal vez está cantando, que tal vez está predicando, que tal vez está cumpliendo una función acá como obrero. Son diferentes pedidos, pero sí, si se está tardando, no lo hace como corresponde, ahí es cuando se tiene que poner a cuenta con el Señor. Tiene que pedirle perdón. Señor, perdóname, porque la verdad que no me di cuenta. La verdad que hice mal el servicio. A ver, y esto me lleva a Cantares. Cantares 2:3. Enseguida terminamos. Cantares 2:3 dice acá la palabra. Como el manzano entre los árboles silvestres, bajo la sombra del deseado me senté.
y su fruto fue dulce a mi paladar. Vemos, bajo la sombra del deseado. Entonces eso me llevaba a una pregunta. ¿Realmente yo deseo la presencia del Señor? ¿Deseo estar en comunión? ¿Deseas estar en comunión con el Señor? ¿Deseas su palabra? ¿Deseas sus conocimientos? Deseado, dice deseado, o sea, tu amado. Uno creo que en lo natural, cuando está enamorado, desea estar con la persona, desea estar con el novio, con la novia. Cuando éramos jóvenes, no nos queríamos despegar más. Era un abrazo eterno que teníamos, y tal vez la novia se tenía que ir para la casa, y pasaban los colectivos, y bueno, deja pasar otro, y otro, y otro, y nos quedábamos abrazados una hora más, porque no nos queríamos separar. Yo creo que ese deseo también tiene que estar, hermano, en cada uno, no separarnos de la presencia del Señor. Y esto lo entienden bien los jóvenes. Cuando están apasionados, cuando están enamorados, quieren estar todo el día, todos los días. Es más, se quieren ir a vivir juntos, ya proyectan la casita, la camita. Es decir, bueno, por fin, cuando llega el día de estar juntos en la casita, ahí ya formando familia nueva, por fin llegó el día y dormís abrazadito, no queriéndote despegar jamás de esa persona, porque uno cuando proyecta casamiento es para siempre. Al menos nadie proyecta un casamiento para separarse. Después puede pasar, pero así es cuando estamos enamorados. Bueno, y acá me compara también la palabra bajo la sombra del deseado. Sombra, bienestar, descanso. Así uno tiene que sentirse. Uno tiene que sentir que le hace falta la presencia del Señor. Quiero estar con la presencia del Señor. ¿El Señor nos hace sentir bien? Amén. ¿Cómo hago sentir a otra persona cuando viene a casa? Si le estoy hablando, le estoy predicando, ¿realmente se va libertado? ¿Qué le doy? ¿Qué le brindo? ¿Se va bien esa persona? Porque si yo recibo una persona y es para murmurar, para hablar pavadas, chisme, ¿cómo va a la cabeza? Si le voy a hablar simplemente, no chisme. A ver, vamos a hablar de política. ¿Cómo se va la persona? Con la cabeza reventada, hermano. Si el país está sin rumbo. ¿Vos sabés cómo está el país? Inflación, ¿cómo se va? Preocupada. Voy a comprar tal cosa. El mes pasado me salía 50.000 pesos, ahora me sale 80.000. ¿Cómo hago? Se va más preocupada. Entonces, para esto está la palabra del Señor. Para edificar espiritualmente, para dar esperanza, para libertar de esas preocupaciones. A ver, siempre cuando hablamos de la palabra, y me venía el mensaje que di en estos días, Jueces 19, por ejemplo, dice que había un levita, un servidor de Dios, y tenía una mujer, se casó con una mujer. Bueno, y la mujer le fue infiel, se fue a la casa del padre. Y dice que este levita se fue y la siguió y le suplicaba para que vuelva. Pero ella no quería. Y estuvo en la casa del padre unos días, pero le suplicaba. Y yo me daba cuenta por este mensaje que muchas veces, hermano, es así el Señor con nosotros. Nos suplica, va atrás nuestro, nos da los mismos, o sea, los mimitos, las caricias, pero tal vez nosotros el gesto es como la mujer. No quiero volver. No quiero ir con vos. Un desprecio. No le correspondemos al Señor. Y el Señor nos trae con cuerda de amor, dice la palabra. ¿Realmente querés venir a la iglesia? Te está trayendo con cuerda de amor el Señor. Vos venís obligado. Venís obligado. Venís para que no te castigue el Señor, para que no te vaya mal, pero no venís porque tenés un deseo. Venís por conveniencia muchas veces. Y eso quiere decir que el Señor te trae, pero no es que vos querés volver. A ver, como acá pasa habitualmente,
Estamos comiendo, o se prepara la comida, y hay una de las criaturas que siempre se le tiene que llamar para el mediodía, la comida. Ya está la comida, y se tarda en venir, y no quiere venir. No hay un deseo de venir, de estar a la mesa para comer. Bueno, viene de obligado. Viene de obligado. Así también, hermano, venimos a la iglesia obligados. Porque nos conviene, porque o si no, sabemos la que se nos viene espiritualmente. No queremos que se complique en nuestra familia nada, pero hay un deseo. No hay ánimo voluntario. El servicio voluntario, el decir, me voy a la iglesia porque deseo estar con el Señor, porque me va a traer bendición, porque me va a hablar el Señor, porque quiero estar con Él, porque quiero sentir la paz, porque quiero sentir el poder del Señor, porque quiero que descanse mi cabeza. Entonces, así estamos. Espiritualmente habla mucho de nuestra condición. Y para terminar, Mateo 24, 45. Mateo 24, 45. Esto es la culminación del mensaje. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Quién es ese siervo fiel? Dice, prudente, el que hace la voluntad del Señor, el que presta el servicio como el Señor pide, el que lo hace con ánimo pronto, el que viene con ánimo pronto a la iglesia, el que quiere escuchar la palabra del Señor, el que quiere entrar en comunión con el Señor. ¿Realmente lo deseas? Y como dice, bienaventurado el siervo al cual su Señor, cuando venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo bien. Bienaventurado. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Feliz. Feliz. Esa es la paga del Señor. Cuando hacemos el trabajo como corresponde, lo que nos pide el Señor, que no somos dignos, es poca cosa. Te está pidiendo, tal vez a alguno no le pide el servicio, a ver qué le puedes dar, son nuevos. Vení a escuchar la palabra del Señor. Vení a escuchar la palabra del Señor. Entonces, cuando venís y escuchás la palabra y vas poniendo en práctica lo poco, el pedir perdón ahí de lo que entendés, siervo fiel ya te dice, te tiene por fiel y prudente porque haces las cosas que convienen para tu vida, para no recibir perjuicio, porque eso es la prudencia. Para no recibir perjuicio, bienaventurado, y te da la felicidad, y te da el descanso. Entonces, ¿el Señor con qué viene? ¿Con la paga? Con la bienaventuranza, con la felicidad, bienaventurado. Si estás haciendo así, si te estás poniendo en la mano del Señor, vas a ser bienaventurado. Amén. Hasta acá la palabra del Señor.